Mis hermanos, prepárense, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar al pasado. Seguramente ustedes ya han leído la historia de Jonás, ¿verdad? Todos la conocemos. Voy a acotar algo antes de comenzar. Desde que yo llegué a los caminos de Dios, yo empecé a trabajar con los niños. Y siempre le contamos esta historia, una historia a los niños. Muchas maestras aquí lo deben saber, ¿verdad? Muy pocas personas predican a Jonás con el sentido en realidad que tiene esta enseñanza. Gracias al Señor que puso en el pastor el deseo de enseñarnos la palabra de Dios. Y puso en nosotros el deseo de aprender. Esto lo vine a ver ahora que estoy en el seminario. Y yo creo que así mis otros hermanos que también están allí. Que Jonás no es esa historia que nosotros le echamos a los niños. O le cantamos una cancioncita, ¿verdad? Jonás no le hizo caso. Lo tomamos así, como que es una historia para niños. Pero en realidad, la historia de Jonás tiene un trasfondo muy importante en la humanidad, en la salvación. Hoy, como vamos a viajar al pasado, vamos a ver cuál es eso, cuál es ese propósito, para qué se escribió el libro de Jonás. Entonces, vamos a viajar al pasado, vamos a montarnos en este barco para saber qué es lo que nos tiene el presente. Vamos al pasado para saber lo que vamos a aprender en el presente de esta historia. Empezamos. Voy a empezar con el capítulo 1, ya que vamos a estudiar profundamente, es el capítulo 2. Pero para entender el capítulo 2, vamos a hablar sobre el capítulo 1 primero. Dios, el tema de la clase es: Dios cumple su propósito de expandir su amor sobre toda la humanidad mediante el arrepentimiento. Eso quiere decir, el capítulo 2 de Jonás nos enseña eso. El tema va a ser el arrepentimiento. Vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento. En el capítulo 1, vemos que la palabra de Dios dice, ahí en Jonás, capítulo 1, que Jehová le dio un mensaje a Jonás para que lo llevase al pueblo de Nínive. Este mensaje era que el Señor había decidido destruir a esta nación, porque ellos eran muy malos y la maldad de este pueblo había llegado delante de la presencia del Señor. Y el Señor escogió a Jonás. Como sabemos, Jonás es un profeta, ¿verdad? Escogió a Jonás para llevar este mensaje. Y Jonás, cuando Dios le dio este mensaje, salió corriendo, pero no fue a llevar el mensaje. Jonás se fue a otro lado, buscó a otra dirección. Jonás se fue a un puerto y agarró un barco que iba saliendo para Tarsis. Jonás se embarcó en este barco y se fue. Cuando Jonás hizo esto, Jonás se fue huyendo de Jehová, del mandato que Jehová le había dado. Cuando Jonás hizo esto, el Señor hizo que se levantara un gran viento y una gran tormenta en el mar. La tormenta era tan grande que casi partía el barco. Entonces Jonás, cuando vio esto, fue corriendo y se metió por allá, en lo bajo del barco, el camarote por allá, y se acostó a dormir. Profundamente dormía Jonás, sin preocupaciones. Se olvidó de Jehová y del mandato que Dios le había dado. Los marineros estaban luchando por controlar la nave. Y el mar cada día se hacía más bravo, más fuerte. Y las personas que estaban allí clamaron a su Dios, a sus dioses. Y esos dioses no les respondían. Esos dioses no los salvaban de aquella tormenta. Luego, ellos al ver que nada pasaba, que sus dioses no les respondían, decían, aquí está pasando algo. Vamos a ver qué es aquel hombre. Vamos a ver quién es el Dios de aquel hombre, a quién le sirve aquel hombre. Fue el capitán del barco y lo llamó. Y le dijo, mira chico, dormilón, párate. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes tú? ¿A quién le sirves tú? ¿Quién es tu Dios? Y Jonás se levantó y les dijo, mi Dios es el Dios de los cielos,
el Dios que creó la tierra y el mar. Y entonces, como ya Jonás parece que les había dicho a ellos que estaba huyendo de su Dios, estos hombres se aterrorizaron. Le dijo: ay Dios, ¿por qué nos has hecho esto? Levántate y clámale a tu Dios para ver si él calma esta tormenta. Pero Jonás no quiso hablar con Dios, ¿verdad? Porque él sabía que tenía un cable pelado por ahí. Entonces él no quería enfrentar a Dios, porque él andaba desobedeciendo el mandato de Dios. Bueno, lo cierto es que la tormenta iba cada vez más fuerte, y entonces Jonás les dijo: agárrenme y me lanzan al mar y verán que se calma la tormenta. Pero todavía estos hombres no se atrevían a lanzarlo. Ellos empezaron a remar, a lanzar los enseres que llevaban el barco, haciendo todo lo posible por controlarlo. Pero no, la tormenta iba más y más fuerte. Hasta que ellos decidieron y dijeron: bueno, estos hombres se volvieron al Dios de Jonás. Y le dijeron a Dios: Señor, vemos que eres un Dios poderoso. Nosotros no nos hagas culpable del pecado de este hombre. Nosotros los vamos a lanzar y te pedimos también por la vida de nosotros. Y aquellos hombres agarraron a Jonás y lo lanzaron al mar. Cuando lanzaron a Jonás al mar, la tormenta cesó inmediatamente. Todo se calmó. Y cuando esos hombres vieron eso, ellos temieron al Dios de Jonás. Y le prometieron al Señor que le iban a servir y le hicieron sacrificios allí. O sea que se arrepintieron al ver el poder del Dios de Jonás. Le temieron a Jehová. Entonces estos hombres se arrepintieron. Bueno, entonces hasta aquí el Señor, cuando estos hombres lanzaron a Jonás al mar, ya el Señor tenía un gran pez preparado para que tragase a Jonás. El Señor sabía que Jonás iba a hacer todo esto. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? El Señor sabe. El Señor sabía que Jonás se iba a ir huyendo, porque el Señor lo escogió a él, porque conocía el corazón de Jonás, y él sabía que Jonás se iba a oponer, pero él tenía que permitir todo esto para cumplir su propósito. Entonces, Jonás fue lanzado al mar, ¿verdad? Quedamos allí donde fue lanzado al mar, en el capítulo 1, y el Señor preparó ese gran pez para que tragase a Jonás. Ahora entramos en materia en el capítulo 2, que es el que vamos a estudiar. Luego que pasó todo esto, que Jonás fue lanzado al mar, y que el Señor ya tenía preparado este pez, se puso la cosa fea para Jonás, hermano. Aumentó el terror, porque Jonás fue lanzado al mar y vamos a ver lo que este hombre vivió, lo que este hombre sufrió allí por su desobediencia. ¿Verdad que la desobediencia, nosotros como cristianos, que ya hemos vivido la misericordia de Dios, sabemos que cuando desobedecemos el Señor nos corrige? El Señor nos corrige y muchas veces nos duele, eso nos duele. Y el que se pone rebelde, más rebelde, ese le duele más. Si el Señor tiene un propósito con él, si él está ya, como hablamos hace rato en la clase, está destinado a ser salvo, el Señor no lo va a dejar que se pierda, algo va a hacer por él. Y si nos ponemos rebeldes, bueno, llevamos cuero, ¿verdad? Porque el Señor al hijo que quiere, Él lo corrige. Y somos sus hijos, y si desobedecemos, el Señor nos corrige. Bueno, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije:
desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí podemos ver que Jonás, por primera vez, desde que salió huyendo de la presencia de Jehová, se acuerda de orarle a su Dios. Se vuelve a Dios. ¿Pero por qué se vuelve? Porque está pasando un momento terrible. Está en el medio del mar. ¿Sabe lo que es eso? Bueno, yo solamente de imaginármelo se me tranca un poco la respiración, ¿verdad? No sé si alguno aquí en algún momento ha pasado de un momento de que se está ahogando. Cuando yo estaba muchacha me metí en una laguna por allá y me estaba ahogando. Entonces como me meto en esto y lo estoy leyendo, siento más o menos lo que sintió Jonás, pero lo de Jonás fue peor porque él estaba en medio del mar. Y dice entonces que el capítulo 1 y 2, que Jonás reconoce que Dios permitió todo aquello que le estaba pasando. Ahí reaccionó Jonás cuando está viviendo aquel momento, vamos a decir que se iba a morir. Porque ¿quién se salva en el medio del mar en una tormenta por allá? Aunque el Señor le había clamado la tormenta, pero con lo que le va a pasar a él, cuesta. Solamente Dios lo podía salvar. Entonces Jonás se vuelve a Dios en oración, por primera vez vuelve su rostro a Jehová. Y Jonás reconoce que Dios está permitiendo todo aquello malo que él está viviendo. Jonás también reconoce que Dios tiene el control de la naturaleza. Jonás sabe que todo aquello lo permitió Dios, que aquella tormenta la puso Dios. También dice Jonás en el versículo 3 que reconoce que el Señor tiene el control de los pasos o el camino del hombre o de las personas, ¿verdad? Vamos a leerlo. En la actualidad para nosotros también eso funciona, hermano. El Señor tiene el control de nuestros caminos. No es necesario que lo busquen, yo lo voy a leer aquí. Proverbios 16:9. Vamos a ver qué dice. Vamos a buscarlo, no sé que se me haya perdido, por aquí lo traía marcadito. Ay, cómo se me perdió la hoja. Bueno, léemelo ahí, hermana, que tengo muchos versículos aquí. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros podemos decir voy a hacer esto o voy a hacer aquello, pero si no es la voluntad de Dios, eso no se va a dar, hermanos. Todo lo que vayamos a hacer tenemos que primero pasarlo por el filtro. Tenemos primero que ponerlo en las manos de Dios y que el Señor dé su sello de aprobación si lo debemos hacer o no. Si está bajo la voluntad de Dios o no. Entonces Jonás reconoce que los pasos del hombre están en las manos del Señor. Jonás, cuando está allí dentro del pez, que está orando, le dice al Señor todo esto. Esta fue la forma que Jonás halló para orar y mostrarle al Señor que está arrepentido de su desobediencia. Entonces Jonás también le dice que él también reconoce su error, que sabe que Dios está molesto, hermanos, que Dios está molesto, que Dios estaba permitiendo todo aquello que le estaba pasando a él porque estaba molesto, porque Jonás había sido desobediente y no había cumplido lo que él le había ordenado. Bueno, ahora que Jonás está allí, la cosa se pone peor. Aunque él está orando, aunque ya lo lanzaron al mar, la cosa va peor, hermano. Jonás, en los versículos 5 al 7, vamos a estar leyendo Jonás 5 al 7. Dice de la siguiente manera: las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Vemos aquí que Jonás narra detalladamente su sufrimiento cuando fue lanzado al mar. Jonás no es un cuento para echárselo a los niños. Jonás fue algo real, algo que él vivió, y están así, él trata dramáticamente de expresar lo que él vivió en esos instantes, cuando él fue lanzado al mar. Dice que hundió bajo las olas, se hundió bajo las olas y las aguas se cerraron sobre su cabeza, hermano. Se hundió en medio del mar y las algas se enredaban en él. ¿Puede nadar una gente que está enredado en las algas en el medio del mar? Que está hundido. Y no solo eso. Jonás dice también que se hundió hasta las raíces de las montañas. Esto lo está contando él ya cuando está dentro del pez. Pero en ese momento, cuando fue lanzado al mar, a él le pasó todo eso, él vivió todo eso, estaría luchando ahí, ¿verdad? Con aquellas algas enredado y no podía salir de ahí. El hombre iba para abajo, para las profundidades del mar. Y dice que llegó hasta las montañas, hasta las raíces. Fue a lo profundo. Aquello fue una cosa horrible lo que este hombre vivió. También dice que quedó preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Quedó muerto, pues. La tierra que se cierra para siempre es cuando morimos y quedamos enterrados, ¿verdad? Cuando entierran este cuerpo. Él lo está comparando con eso, con la sepultura. Dice también que el Señor lo arrebató de las garras de la muerte. Ahí él reconoce que él se estaba muriendo. Y entonces el Señor, él clamó, en ese momento se clamó y se acordó de Dios. Nosotros también algunas veces no hacemos eso, hermanos. Yo digo por mí, pues no sé, a lo mejor todos no somos iguales. Pero hay momentos que nos descuidamos y que empezamos a dejarnos llevar del día a día, de los atares de la vida, y por momentos hasta ni oramos de vez en cuando. Nos olvidamos de orar, pero cuando se nos presenta la dificultad, cuando se nos presenta la tormenta, vamos corriendo, hasta nos arrodillamos, pues. Yo lo hago. Vamos, cuando la cosa es fuerte, cuando estamos pasando las tormentas de la vida, nosotros ahí sí nos acordamos de orar fervientemente a Dios de todo corazón. Normalmente oramos, de repente oramos rapidito, ¿verdad? Porque Dios sí, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, yo creo que Dios sí está presente siempre en nuestra mente, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Bueno, entonces aquí el hombre sí se estaba muriendo y se acordó de Dios y oró fervientemente de todo corazón. Y él dice que el Señor lo rescató de las garras de la muerte cuando ese pez se lo tragó. Dijo, no te voy a dejar morir, lo sacó de ahí, ¿verdad? Entonces dice, en esta parte voy a hacer un pequeño paréntesis, porque me parece apropiado concatenar esto que está viviendo Jonás con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Lo que está viviendo Jonás es una sombra de lo que había de venir, de ese Salvador que el Señor ya lo había ofrecido. Ya el Señor ya estaba esa promesa, que vendría ese Salvador. Pero en ese momento era para los judíos, para los israelitas, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, para ese pueblo de Dios, cuando todavía no se había expandido la palabra de Dios por todo el mundo. Cuando la gracia de Dios todavía no había abarcado el mundo. No teníamos esa gracia todavía. Entonces dice, ¿verdad?, que Jonás, ahí lo leímos ahorita, Jonás compara aquel momento entre el pez como la sepultura, así como Cristo también duró esos 3 días y esas 3 noches. Vamos a estar leyendo en Mateo, ese sí me gustaría que me acompañen porque me parece
apropiado concatenarlo con esto. Mateo 12, 40, 41. Mateo 12, 40, 41. Dice de la siguiente manera. Los hombres de Nínive se levantarán, 40, 41, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Podemos ver que el Señor Jesús también, aquí está hablando Jesús, aquí es ya cuando Jesús ya había nacido, cuando se había materializado esa promesa. Y el mismo Jesús usó a Jonás como señal, porque la gente de su época, cuando vino Jesús en su tiempo, le estaban pidiendo una señal a Jesús, porque ellos todavía no creían que Él era el Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Y por qué Jesús les daba esa señal? Porque Jonás fue el principio, el que el Señor usó para poder extender su amor por todo el círculo de la tierra. Todavía ellos, el amor de Dios no se había extendido, la gracia del Señor todavía no había llegado. Llegó con Jesús, pero Jesús les está diciendo que cuando Él esté, Él también va a estar como Jonás 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Y ahí sería efectiva la gracia. Ese propósito que el Señor tenía cuando permitió que a Jonás le pasase todo esto. Entonces, este episodio de arrepentimiento que Jonás está viviendo dentro del pez tiene para Israel una relación con la historia de la nación, ya que los líderes religiosos de la nación de Israel para ese tiempo, cuando Jonás, ellos se creían exclusivos del amor de Dios. Ellos no querían compartir el amor de Dios con el resto de la humanidad. Ellos no querían. ¿Y saben ustedes por qué Jonás estaba molesto? ¿Por qué Jonás no quería ir a llevar el mensaje a Nínive? Porque Jonás era uno de ellos, que creía eso. Jonás no estaba de acuerdo con compartir la salvación con otros gentiles, con los gentiles o con otras naciones. Y él dijo, no, y con esa gente tan mala, con esa gente de Nínive, que bueno, la maldad había subido a la presencia de Dios y Dios los quería destruir. Pero Dios, en su infinito amor, quería extender la salvación a esta gente. Jonás no tenía misericordia en ese momento, no conocía la misericordia. A través de esto, Jonás empieza a conocer la misericordia de Dios. Entonces Jonás tenía esta creencia que Dios era de ellos nada más, que ellos eran exclusivos y no querían compartir el amor de Dios con las personas de Nínive, porque ellos lo juzgaban y decían, esa gente son demasiado malos. ¿Será que nosotros en estos momentos también juzgamos a los demás? ¿Será que nosotros también señalamos a los que son malos porque hay gente mala? Los seres humanos somos malos por naturaleza. El pecado nos hace malos. Y unos cometen cosas más fuertes que otras, ¿verdad? Pero no por eso nosotros podemos juzgarlo. Si nosotros ya creímos y hemos sido salvos y hemos sido abrazados con el amor de Dios, con su misericordia, con esa gracia, nosotros también tenemos que tener ese amor. Eso era lo que el Señor quería que Jonás tuviese en su corazón para el pueblo de Nínive. Entonces Jonás fue usado, ¿verdad? El Señor lo usó como ejemplo para el pueblo de Israel. Dios permitió todo esto que le está pasando a Jonás, porque como él era profeta, a él le iban a creer más. Entonces Jonás iba a llegar ya contando, y eso se extendió hasta el día de hoy. Lo que le pasó a Jonás y el propósito de Dios para ese entonces. Entonces, Jonás fue usado como ejemplo para el pueblo de Israel en aquel momento. Y además el Señor le estaba dando una segunda oportunidad al permitirle el regreso y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo después del exilio babilónico. Esto fue más o menos para ese tiempo. Estaban regresando del exilio. El Señor quería
que de ahora en adelante su pueblo Israel no fuese tan apegado a la ley. El Señor quería que ellos entendieran que Él iba a mandar a su Hijo, que Él iba a mandar un Salvador. Y ya desde el principio ya los estaba enseñando con lo que le estaba pasando a Jonás. Él quería que la gente aprendiera el arrepentimiento. No que viviera nada más de religiosidad. Que la gente entendiera que el que se arrepiente, Él lo perdona. Y lo salva también, ¿verdad? Entonces, el pueblo, la ciudad estaba siendo reconstruida después de haber sido destruida. ¿Pero por qué vino la destrucción? Porque ellos adoraban a otros dioses. Ellos nunca le fueron tan fieles al Señor. Algunos poquitos fueron fieles. Pero la mayoría no eran fieles. La mayoría empezaban adorando a Dios y después terminaban con otros dioses, adorando a otros dioses y se olvidaban de Dios. Por eso el Señor permitió que les pasara aquello también. Y ahora que estaban regresando, que estaban reconstruyendo el templo y la ciudad, ellos eran más estrictos en la ley. Ellos eran más religiosos y ellos eran muy cerrados. Y no, algunos poquitos compartían el amor de Dios, algunos. Porque hay también por allá la enseñanza, no recuerdo la cita ahorita, creo que Éxodo o Génesis, pero no me acuerdo bien la cita, leí tanto, hermano, para prepararme para esta clase, pero que Abraham, Dios le prometió a Abraham que Él le daría, bueno, todas las naciones, ¿verdad? Que lo iban a creer. Entonces quiere decir que eran los judíos los que tenían esas cosas y que era para ellos nada más. Porque Abraham creía que todas las naciones iban a ser benditas. Ya el Señor desde ese momento estaba empezando a querer expandir el amor, su amor por toda la tierra. Entonces, continuamos. El Señor tenía la intención de darles a entender que si se arrepentían de su desobediencia de la anterior, por la que ya habían sido destruidos y deportados, tendrían una nueva oportunidad. El Señor quería que de ahora en adelante el pueblo judío viviera una vida diferente. Quería que ellos se arrepintieran de sus errores. Que cuando ellos cometieran un error, que le fallaran al Señor, quería que se arrepintieran. Eso también quiere el Señor de nosotros hoy. Que cuando nosotros nos equivocamos, porque todos fallamos, vamos a reconocer que no hay ni uno solo que sea justo, como dice la palabra, ¿verdad? Todos fallamos. Por eso necesitamos de Dios todos los días. Entonces el Señor quería que ellos también procedieran al arrepentimiento. Nosotros, aún siendo cristianos, desobedecemos a Dios en algunas cosas. Porque muchas veces hay cosas en la palabra que nosotros, pero eso no puede ser así, ¿verdad? Yo estoy preparando un estudio ahorita, mis hermanos, que era el que pensaba traer y no lo traje, porque el Señor todavía no me ha convencido de eso. No me entra, ¿cómo va a ser posible que eso sea así? Y si yo le predico eso a mis hermanas, se van a molestar conmigo. Pero estoy pidiendo, estoy orando al Señor para que me ayude a entenderlo y me ayude a aceptarlo. Porque cuando no lo aceptamos, cuando decimos, ay no, yo no estoy de acuerdo que esto sea así, estamos desobedeciendo. Pero entonces yo digo, bueno, Señor, tú me harás entender en algún momento eso. Y a lo mejor el Señor me va a dar la oportunidad de hablarles sobre eso. Continuamos. Entonces, como dijo ahorita, ¿verdad? Entonces Jesús, uno más grande que Jonás, lo usó como señal. Jesucristo. Fue lo único que él usó cuando andaba en la tierra predicando su palabra. Mensaje de salvación. Jesús, cuando le pidieron la señal, él fue a Jonás. Vamos a ver qué pasó, por quienes se arrepintieron. Vamos a ver si se cumplió o no se cumplió el propósito de Dios con aquello que le estaba pasando a Jonás, con aquello que el Señor le había permitido a Jonás. Dice que el ejemplo sirvió como señal para el arrepentimiento de los siguientes. Individualmente sirvió para el arrepentimiento de Jonás, principalmente. Jonás se arrepintió. Estamos viendo aquí que cuando cayó en el mar y todo eso, ahí fue que se acordó de orar y le está pidiendo perdón al Señor, le está reconociendo que él tiene el poderío del Señor. Entonces, primeramente, sirvió individualmente para el arrepentimiento de Jonás. Sirvió también para que el pueblo judío, que no quería compartir el amor de Dios con las demás naciones, también
tuviera ese conocimiento. Ellos se enteraron y supieron, ellos tienen el conocimiento, si no lo quieren aceptar, queda de parte de ellos, ¿verdad? Habrán algunos que sí, porque todavía, bueno, no creen. También para la tripulación del barco donde Jonás estaba huyendo. El Señor ahí con ellos también cumplió su propósito, porque esta gente también reconoció a Dios, lo reconoció como su Dios y se arrepintieron, ¿verdad? Lo leímos ahorita. También para el pueblo de Nínive. ¿Qué pasó con el pueblo de Nínive? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Todos creyeron, todos temieron, todos se arrepintieron. Qué felicidad, qué bueno, qué cosa tan bella esa que el Señor hizo. El Señor los conmovió, el Señor los tocó, esa gente hicieron ayuno, esa gente oraron, esa gente hicieron de todo y todos se arrepintieron y se salvaron. Esa es una demostración que el Señor está dando allí, que está usando a Jonás para algo bueno, ¿verdad? Para cumplir su propósito de salvación. También para las generaciones del tiempo de Cristo cuando estuvo en la tierra, como hablamos ahorita. El Señor Jesucristo usó el ejemplo de Jonás, la señal de Jonás, para sus generaciones, para dárselas como señal a sus generaciones. Y también para nuestra generación en la actualidad. Nosotros podemos ver que esta señal que el Señor dio a través de Jonás ya se consumó. Nosotros estamos más bendecidos porque nosotros somos después de Cristo. Ya todo esto que el Señor venía enseñando ya está materializado, consumado. Nosotros ya sabemos que Cristo es el que nos salva. Sabemos que mediante el arrepentimiento el Señor nos da vida eterna, que solo tenemos que recibirlo en nuestra vida para ser salvos, para disfrutar del amor de Dios. Y continuamos. Toda esta gente, todo esto sucedió en esa travesía que vivió Jonás. Toda esta gente se salvó. En todos estos lugares y todas estas personas, el Señor derramó su amor. Y todos se arrepintieron. En el versículo 7, Jonás dice que cuando la vida se le escapaba, recordó al Señor y oró sinceramente hacia su santo templo. Que es toda esta oración que estamos hablando, que estamos estudiando, todo lo que Jonás está hablando con el Señor. Cuando ya se estaba muriendo, hay personas que cuando a la hora de la muerte nosotros le predicamos, ¿verdad? Y las personas no quieren oír hablar de Dios, no les gusta. Yo le he hablado a la gente, a veces digo, Señor, quítame eso, que cuando le hablo a la gente no me provoca hablarle más, porque habla mal del Señor. Pero digo, Señor, perdóname, quítame eso, tengo que amarlo. Porque, oye, no aman a Dios, ¿por qué? No entiendo. Tan bueno que es Dios, tan horrible que es vivir sin Dios. ¿Verdad, hermano? ¿Ustedes no sienten eso? Ay, da una cosa maluca cuando uno le habla a la gente de Dios y la gente te trata mal, habla mal de Dios. Pero bueno, hay que entender que el Señor es el que hace la obra. Y tenemos que aprender a tener ese amor de Dios en nuestros corazones. Y si en algún momento no lo sentimos, bueno, vamos a pedirle, vamos a orar, que todo lo que nosotros le pedimos a Él, Él nos los da. Entonces, Jonás, como vemos, pues, dice, cuando se estaba muriendo, se acordó de Dios y oró. Y así también nosotros somos así, pues. Cuando estamos ya en lo último, nos acordamos de Dios y oramos. Hay mucha gente que a la hora de morir recibe al Señor. El Señor sabe cómo lo hace. Así como Jonás estaba muriendo, el Señor lo rescató de las garras de la muerte. Pero después de vivir toda esta travesía tan horrible, donde Jonás tuvo que aprender a amar, donde Jonás aprendió a conocer la intención y el propósito de Dios, vienen las cosas buenas. Después que vivimos las cosas malas y entendemos y recapacitamos, pedimos perdón y cambiamos, nos transformamos con la palabra del Señor, con la fe, vienen las cosas buenas, hermano. Jonás promete en los versículos 8 y 10, le promete a Jehová cumplir todas sus promesas. Ahora sí el hombre está decidido a obedecer. Y tuvo que pasarle todo aquello para que él lo pudiese entender. Versículos
8 al 10. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, dice Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Podemos ver que Jonás en el versículo 8 dice que los que le rinden culto a otros dioses, cuando él dice aquí, los que siguen vanidades ilusorias, él está hablando de otros dioses. Ya él tiene la experiencia porque ellos ya lo habían hecho los israelitas, ¿verdad? Ellos cuando seguían a Dios un tiempo y otro tiempo se apartaban, se iban detrás de otros dioses. Él reconoce que los que siguen a otros dioses siguen pura vanidad, que es pura ilusión. Y la ilusión se esfuma, la ilusión no perdura, ¿verdad? No es como nuestro Dios, el creador del cielo, de la tierra y del mar, y que nos creó a nosotros, el Dios todopoderoso. Entonces él reconoce eso y lo dice. Entonces dice que los que rinden culto a otros dioses le dan la espalda a Dios. Le dan la espalda a Dios. Qué triste, ¿verdad? Darle la espalda a Dios. En el versículo 9 le promete al Señor que le ofrecerá sacrificios con cantos de alabanza. Él le promete alabarle, cantarle, así como nosotros lo hacemos. Cuando nosotros venimos a alabar y adorar al Señor a su casa o en nuestra casa, vamos a hacerlo con ánimo, con ganas, desde adentro, desde nuestra alma, pensando que va a llegar a su presencia esa alabanza, que es, como dice Jonás aquí, es un sacrificio. El Señor no nos pide sacrificios a nosotros, ¿verdad? Como lo hacía antes, aquellas personas de cuando todavía Cristo no había venido. Pero el sacrificio que el Señor nos pide es de alabanza, que le adoremos, que le cantemos, que le sirvamos. Ese es el único sacrificio. Nosotros en realidad no tenemos gran cosa que ofrecerle a Dios. Dios a nosotros sí. Dios es todopoderoso, nuestro creador. Entonces cuando Jonás le dijo todas estas cosas al Señor en esa oración, el Señor se agradó de Jonás y dijo ya. Y el Señor hizo que el pez lo escupiera por allá en la playa, sano y salvo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo vivió 3 días dentro del vientre del pez? Todavía lo sigo investigando. En estos días no sé si ustedes vieron una noticia de un chico que se lo tragó una ballena. Yo, ¡ay Dios! Aquí voy a ver si aprendo algo. La gente decía otro Jonás, pero no, en realidad no era otro Jonás. El chico estaba por allá con el papá, no sé si ustedes la vieron, eso se hizo viral. Pero me llamó la atención que el muchacho dice que él no sabe cuándo entró al vientre de la ballena. Él no se dio cuenta y dice que él pensó que se había muerto. Yo digo, ay, a lo mejor Jonás sintió eso cuando entró al vientre del pez, ¿verdad? A lo mejor el Señor, yo imaginándome pues, ese chico dijo que él solo sintió un golpe y vio algo así como gris a su lado, así una cosa, pero él no supo que estuvo dentro del vientre de la ballena. Que supo porque el papá estaba grabando y el papá fue el que vio cuando la bicha se lo tragó, pero enseguida lo botó. Así será, no lo quiso, ¿verdad? Bueno, ellas no comen gente, ellas como que comen planticas, algas, cosas así. Pero a lo mejor Jonás no sufrió, el Señor no permitió que él sufriera dentro del pez, mis hermanos, el Señor es muy bueno. Más de lo que el pobre había sufrido allá en el fondo del mar a la hora que se estaba muriendo. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Entonces, para concluir, el Señor Jehová quería dar a entender al mundo su amor y su misericordia con todo esto que le pasó a Jonás, con todo esto que Él le permitió pasar a Jonás, porque el Señor lo permitió. Él tenía un propósito y su propósito se cumple. Así nosotros nos vayamos para acá, nos vayamos para otro lado, así nosotros nos acostemos a dormir y nos salgamos a predicar. El Señor cumple su propósito y su misericordia para quien Él quiere, ¿verdad? Entonces, el Señor Jehová quería extender al mundo su amor y su misericordia, la que para aquel tiempo solo tenía el privilegio de disfrutar el pueblo de Israel, solamente ellos. Por tal motivo, Jehová envió a Jonás a Nínive a profetizar la destrucción de esa ciudad,
Mas todos ellos se arrepintieron y Jehová tuvo misericordia y se salvaron. Los israelitas se habían vuelto egoístas y Jonás había adoptado sus mismas doctrinas. También él era igual, él no quería compartir la salvación con el mundo. Las doctrinas eran de exclusividad, por lo tanto había tanta indiferencia a ellos que no amaban el mundo, no querían compartir la salvación con las demás personas. Los judíos, el Señor permite esta serie de circunstancias hacia el hombre que había escogido con la misión de dar ese ejemplo. Cuando el Señor escoge a alguien, hermano, vamos a obedecer. Vamos a obedecer, porque por sí o no, el Señor cumple su propósito. El Señor quería cambiar esa idea de exclusividad que tenían los judíos. El Señor quería que procedieran al arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de verdad, el arrepentimiento de corazón para poder salvar las almas. Jonás vino a ser una antesala de Cristo. Cuando estuvo sepultado 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, dando como ejemplo el arrepentimiento para una segunda oportunidad para el que se aleja de Dios. Aún para nosotros los cristianos, muchas veces nosotros como cristianos nos alejamos de Dios, puede pasar. Hay hermanos que se alejan, que no vuelven más a la iglesia, que no se congregan, que no estudian la palabra, que no oran, se alejan, ¿verdad? Muchos decimos se descarrió, pues. Pero el Señor les da una segunda oportunidad. El Señor es bueno. Y para los que todavía no han recibido a Cristo en sus vidas como en sus corazones, el Señor también les da esa segunda oportunidad. Muchas veces le predicamos a la gente y la gente no quiere hablar de Dios. La gente no quiere que le hablemos de Dios, no quiere recibir a Dios, no quiere nada con Dios, ¿verdad? Pero cuando están pasando por las tormentas, se acuerdan de Dios para que los ayude. Entonces, estas personas también tienen una segunda oportunidad. Cristo mismo lo da como señal en su tiempo para su generación y también nosotros hoy podemos aprender de este ejemplo de Jonás. ¿Aprendimos, hermanos? En nuestros tiempos también somos alcanzados por la bondad de Dios. Cuando dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de sus pecados sea salvo. En la actualidad el Señor también nos ha dado, como a Jonás, una encomienda de llevar su mensaje de salvación del juicio venidero mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Nosotros también, en su palabra el Señor nos da ese mensaje, ¿verdad? De compartir la salvación de Dios con el mundo. No nada más que nosotros aquí encerraditos aquí, nosotros somos los salvos, los hijos de Dios. El Señor también nos da esa encomienda de predicar el evangelio por todo el mundo. Nosotros no podemos hacer acepción de personas porque el Señor no hace acepción de personas. Voy a poner como ejemplo, predicarle a las personas que están privados de libertad. Sabemos que mucha gente, hay algunos que han caído, bueno, por cosas que a lo mejor ellos por accidente o algo así, pero hay unos que sí han hecho cosas muy malas, ¿verdad? Y en estos tiempos podemos analizar cómo la maldad está subiendo al corazón de las personas, muchas veces de los mismos padres. En estos días yo he leído noticias horribles de madres y padres hacia sus hijos, hacia los niños, de los hombres hacia las mujeres, cómo se ve cada momento las noticias, los hombres matando a las mujeres horriblemente. ¿Qué es esto? Que el Señor reprende ese espíritu de muerte en los hogares, en las familias. Entonces nosotros vemos eso, puede ser hasta uno mismo siendo cristiano y dice, oye, pero usted no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Esa cosa tan horrible. A veces damos esas expresiones, eso no tiene perdón de Dios. Pero sí, hermano, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, sabemos eso, ¿verdad? Que si esa persona se arrepiente, el Señor lo salva. Pero ¿quiénes somos los encargados de llevar ese mensaje a esa persona que no conoce a Dios? Somos nosotros. Entonces nosotros no vamos a una cárcel a predicarle a aquella gente, pues esa gente es muy mala. Esa gente uno le habla y no le pone cuidado, no quiere saber de Dios. Nosotros predicamos, nosotros cumplimos
con llevar el mensaje, así como lo hizo Jonás, después que se arrepintió, y el Señor es el que va a convencer a estas personas de pecado, no somos nosotros, pero nosotros tenemos un mensaje de Dios que es llevar el mensaje de la palabra. Y un mandato, pues, y nosotros debemos obedecer. No podemos irnos a acostarnos a dormir, como hizo Jonás. Espero que esto no lo vayan a sentir ustedes como una acusación, ¿verdad? Porque yo también pertenezco a esta iglesia y yo también a lo mejor algunas veces me he acostado a dormir y no he predicado. Pero sí, hermanos, tenemos que tomar interés en obedecer la palabra de Dios. Ponerla, pedirle al Señor que nos motive, que nos inquiete ese Espíritu Santo a predicar. Bueno, mis hermanos, esta es toda la enseñanza. Espero que el Señor haya tocado su corazón. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, que no se ha arrepentido de la vieja vida y quiere disfrutar de la nueva oportunidad que Dios le da, puede pasar adelante, no tenga vergüenza, porque el Señor dice que el que se avergüenza de él aquí, Él se avergonzará de él cuando Él venga. Tiene la oportunidad de pasar, de recibir a Cristo, esa gracia que el Señor nos da ahora a nosotros. Nos facilitó más las cosas. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo.